¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 16 de febrero. Les habla Manuel. Mis hermanos, la Biblia nos habla de la resurrección de Cristo, un acontecimiento que cambió al mundo. Cristo proclamó a sus discípulos que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Además, les aseguró que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendita sea la palabra del Señor. Y bien, empecemos ahora en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, en el libro de Levítico, capítulo 1 y 3 al versículo 17. En el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29, y el capítulo 2 al versículo 12. Salmos 35, del 17 al 28, y Proverbios 9, del 13 al 18, de la Biblia de las Américas. La ley de los holocaustos. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y les será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto, y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La henderá después por las alas, sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar, sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina, con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor.
Cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal, cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Y si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote, y él la llevará al altar. Y el sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su porción como memorial, y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida, de aroma agradable para el Señor. Y el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados con su aceite y con todo su incienso. Es ofrenda encendida para el Señor. Si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Y del sacrificio de las ofrendas de paz, presentará una ofrenda encendida al Señor, el sebo que cubre las entrañas y todo el sebo que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones. Y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es del rebaño, será macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. Se ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. Y del sacrificio de las ofrendas de paz, traerá una ofrenda encendida al Señor, el sebo, la cola entera, que cortará cerca del espinazo, el sebo que cubre las entrañas, y todo el sebo que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento. Es ofrenda encendida para el Señor. Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. Y de ella presentará su oblación como ofrenda encendida para el Señor, el sebo que cubre las entrañas, y todo el sebo que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado,
que quitará con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es ofrenda encendida como aroma agradable. Todo el sebo es del Señor. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones. Donde quiera que habitéis, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29, y el capítulo 2 al versículo 12. Jesús sana a la suegra de Simón y a muchos otros. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido». Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente, y enseguida lo despidió. Y le dijo: «Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos». Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: «¿Por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos,
de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Salmos 35, del 17 al 28. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. No permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia de los que sin causa me aborrecen. Porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra. Y abrieron bien grande su boca contra mí, dijeron: ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Señor, no calles, Señor, no estés lejos de mí. Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor Dios mío, que no se rían de mí, que no digan en su corazón: ajá, lo que queríamos, que no digan: lo hemos devorado. Sean avergonzados y humillados a una los que se alegran de mi mal. Cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación, y digan continuamente: engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Proverbios 9, del 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada, y se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple que entre aquí, y al falto de entendimiento le dice: dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Mis hermanos, antes de despedirnos de ustedes, pensemos en el poder del perdón. Cristo perdona nuestros pecados cuando tenemos un verdadero arrepentimiento y nos alejamos del mal. El Señor, en su infinita misericordia, nos perdona si le buscamos y nos acercamos a Él y confesamos sin lugar a dudas que Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Yo soy Manuel. Gracias y que Dios le bendiga.